Bueno, vamos a hablar ahora de los viajes astrales, que fue una de las preguntas que recibí. Gracias a todos por escribir en los videos, en los comentarios del video anterior. Recibí algunos comentarios también en mis cuentas privadas, pero traten de dejar todo en los comentarios para que otras personas lo puedan ver y para que esto sea más transparente y tener una comunicación más directa en un solo canal, ya sea en inglés o en español. Pero bueno, este tema lo voy a poner también en el canal de inglés, pero ahora pues en español. Y estamos hablando de viajes astrales, que bueno, hubo un comentario por ahí. Yo sé que esto de viajes astrales suena como que muy interesante para muchas personas porque nos da la oportunidad de ir a lugares a los que normalmente no podríamos ir en el mundo físico, pero sí hay que tener en cuenta que es importante, puede ser un poco peligroso. Entonces es importante tener un poco de precaución, ya que si vivimos de manera consciente, hay que recordar que cualquier cosa que vivimos, que atraemos. Entonces, si vivimos de una manera consciente, vamos a poder ir a otros lugares, porque ir a tener un viaje astral es como es tener una perspectiva diferente de las cosas, de la realidad. Y eso no significa que es un mundo diferente, es simplemente nosotros como los observadores de la realidad, cambia nuestra manera de ver las cosas. Vemos la misma realidad, solo que la experimentamos de una manera diferente y obviamente si vamos a tener como una vida no muy consciente aquí, vamos a traer cosas que pues tal vez no nos va a gustar. Entonces, en pocas palabras, hay que estar preparado. Una de las mejores maneras de estar preparado es conectarse, pedir ayuda siempre a nuestros guías o en quien crean. Es decir, si tú crees en alguien, pues pide ayuda a eso. Lo que importa es la intención, al final de cuentas. Y lo importante es estar, eh, es decir, conectado con la tierra. Una de las maneras más sencillas de conectarse con la tierra es visualizar que estamos en la naturaleza y podemos visualizar que nuestros pies están conectados con la naturaleza. Una de las maneras más sencillas para muchas personas es conectarse, sentir que sus pies están en la naturaleza y que están sintiendo la naturaleza, pero también tienen que sentirlo, sentir ese amor por la naturaleza y es una de las mejores maneras de sentirse, de conectarse con la tierra. Y una vez que estamos ya como aterrizados, ahora sí, pues podemos ir viajar. Es lo primero que tenemos que hacer, aterrizarnos siempre antes de cualquier cosa. Muchas veces queremos ir muy, muy lejos, pero sin estar aterrizados no vamos en realidad muy lejos. Tenemos imaginación de que estamos yendo muy lejos, pero no es así. Y hay que tomar en cuenta que hay seres también allá. Bueno, de hecho, en el primer libro hablé de una persona, un humano que se llama Joseph, y Joseph fue encontrado por los sirianos. Y yo hablo con los sirianos. Entonces lo que pasó fue que Joseph, bueno, en el caso de él, él murió, él se suicidó y pasó al otro lado. Y del otro lado, pues tú creo que tuvo unos problemas con unos seres. Y después los sirianos lo rescataron a Joseph. Y Joseph, pues cuando me vio que yo estaba hablando con los sirianos, le dijo a los sirianos, y yo quiero hablar con él. Y empecé a hablar con él, así fue como empezó todo. Entonces, Joseph, bueno, no estaba haciendo un viaje astral, pero él estaba pues ya directamente en el otro lado. Pero es algo similar, si no nos cuidamos de nuestra frecuencia aquí, podemos terminar en otro lado en situaciones o en lugares o con seres que no deseamos, porque si no estamos en una frecuencia similar a esos seres que no queremos atraer, no, simplemente no va a pasar, no pasa. Y lo mejor que podemos hacer es ser conscientes aquí para cuando queramos ir a otro lado, incluso en los sueños, cuando estamos conscientes, tenemos una vida más consciente aquí, porque como es una frecuencia diferente, el viaje astral y también los sueños, cuando regresamos a esta realidad, muchas veces olvidamos porque las memorias es frecuencia. Y, y para poder recordar eso, hay que pues trabajar en nosotros mismos aquí, en esta parte, para empezar, cuando nos vayamos a estar más preparados a qué tipo de lugares y qué tipo de
personas o entidades nos vamos a encontrar del otro lado. Es por eso que digo, puede ser peligroso por aquí nos podemos encontrar y tal vez no podamos volver, no sepamos volver, que es lo que pasa, y muchas veces algo similar a lo que pasa con el estado de coma. Entonces sí hay que ponerle un poquito de atención y trabajar, o sea, suena muy interesante irse a lugares desconocidos, pero primero hay que estar aterrizados aquí antes de irnos a otro lugar. Un viaje astral es prácticamente un cambio de frecuencia. Cuando tenemos un cambio de frecuencia es tenemos una percepción diferente de las cosas. Es como si es como el mismo mundo, pero percibido de una manera diferente de nosotros, porque nosotros somos los que percibimos esa idea de realidad. De acuerdo a muchos seres de dimensiones superiores, la realidad es experimentada diferente por cada ser, dependiendo de cómo ven las cosas. Y, y esa experimentación es como, o sea, la realidad dicen que es que en realidad la realidad es como un sueño que puede ser interpretado de muchas maneras. Entonces, incluso esta realidad está siendo interpretada por nosotros de una manera específica. Pero si vamos en un viaje astral o en un sueño, pues lo vamos a empezar a experimentar de la manera en que, de muchas cosas que están relacionadas en cómo vemos, cómo vivimos aquí y otras cosas más. Pero hay que estar aterrizados antes de irnos a la aventura. Y bueno, así como también hay seres del otro lado, también hay animales del otro lado, o podemos decir parásitos, o que es así como lo que decía Joseph, que se encontró con varias cosas. Y sí, entonces si no estamos preparados para ese tipo de cosas aquí, entonces tal vez no vamos a estar preparados para ver esas cosas en caso de que nos toque verlo. Pero depende de cada persona. Entonces hay que estar conscientes de que puede sonar muy interesante irse, pero pues también es importante estar aterrizado aquí para estar y preparado para cualquier cosa y pedir ayuda también a nuestros guías o en quienes nosotros creamos. Hay otro tipo de seres que no existen, pero son creados por la, por las creencias de la gente. Es decir, supongamos que hay una leyenda y en esa leyenda la gente empieza a crear un personaje basado en la leyenda y ese personaje en sí no existe, pero mientras la gente empiece a crear, a tener pensamientos sobre ese ser, en una realidad se puede crear. Tal vez no en esta realidad física, pero en otras realidades sí se puede crear. Y es posible es común que nos encontremos esos tipos de seres que en realidad no existen en este mundo, pero han sido creados por nuestra propia, eh, los propios pensamientos colectivos de la gente que hicieron que se crearan esos seres. Es decir, somos creadores y esos seres se crean, tal vez no en nuestra realidad, pero tal vez sí en otras. Que es lo mismo, simplemente la percepción es diferente, pero cuando empezamos a percibirlos ahí, pues es posible que nos encontremos con alguno de ellos también. Y bueno, como dije, una de las mejores maneras de protegernos es siempre estar aterrizados aquí y vivir conscientemente, que bueno, en los libros hemos hablado muchísimo de cómo se vive conscientemente, que siempre es un tema que es prácticamente el tema principal de todos los libros y pues de los videos. Y por cierto, las personas que no han leído los libros y los quieren leer, en la descripción de estos videos y de todos los videos están los enlaces para los libros en caso de que quieran verlos, leerlos. Y bueno, estos videos son más bien son complementarios a los libros. Y la idea es, toda la información está en los libros, todo, incluso muchos más detalles que lo que estamos diciendo aquí. Todo lo que estoy diciendo aquí está en los libros. Entonces, si están interesados, pues en los libros van a encontrar mucha más información que la que estamos usando aquí en los videos, que es solamente como una, algo complementario a la información de los libros. Una de las cosas que también sucede es que es posible acceder a información en el mundo astral. Es decir, nuestra percepción de las cosas aquí en este mundo físico es de tal manera que, que no podemos acceder a cierta información al menos que estemos pensando. Esto es algo que me gustó mucho de los sirianos cuando los conocí al principio. Ellos me dijeron una cosa que se me quedó grabada para siempre, que me dijeron puedes obtener más información dejando de pensar que pensando.
Y al principio obviamente yo no entendía esto, pero pues ahora ya tiene más sentido y tiene mucha relación con lo que estamos hablando de los viajes astrales, de que para poder viajar astralmente obviamente tienes que dejar de pensar. Y, y si hacemos un viaje astral, pero recuerden, hay que estar aterrizados, y es posible acceder a cierto tipo de información en los viajes astrales. Entonces esto es está totalmente alineado con lo que decían los sirianos al principio, que si vamos a tener cierta información, no necesitamos pensar, podemos acceder a ella, a esa información, en otros lugares, en otras perspectivas, en otros puntos de vista, en otras realidades, que es simplemente otra percepción de la realidad. Y al tener esas experiencias obtenemos información que nos puede llegar a nosotros de muchas maneras, pero una de las maneras en que nos puede llegar es que es algo que de repente así llegamos y ya sabemos, que es que no requiere explicaciones, simplemente algo que nos llegó y ya lo entendemos. Y si vivimos de manera consciente, pues traemos esas memorias a este mundo físico también, porque podemos, y de hecho creo que lo hacemos, olvidamos nuestros sueños y también los viajes astrales porque son frecuencias diferentes y como los recuerdos son frecuencias, cuando regresamos olvidamos los sueños o los viajes astrales y cuando vivimos de una manera más consciente es posible, y si no pasa no hay problema, es posible que recordemos más nuestros sueños o recordemos más nuestros viajes astrales, porque es posible que viajamos muy lejos, hicimos muchas cosas, pero esa información, esa experiencia, no se pasó conscientemente a este lado. Entonces, entre más consciente vivamos, más posibilidades vamos a tener de recordar todos esos viajes. Los egipcios tenían conocimiento muy muy claro de lo que era un viaje astral. Incluso tenían edificios o, bueno, las pirámides. Una de las funciones principales de las pirámides era que entraban en habitaciones que tenían cierta geometría específica y ellos, con la ayuda de las pirámides y de esta geometría específica en las habitaciones, podían hacer como un tipo de viaje astral para explorar otros lugares y obtener información. Obviamente se preparaban para esto, para que cuando regresaran de esos lugares, retuvieran la información y poder aplicarla en su vida en este mundo físico. En las antiguas civilizaciones esto era algo muy común. Sabían muy bien, no recuerdo los nombres que tenían, en los libros van a encontrar esto, pero tenían cierto, no le llamaban viaje astral, porque desde nuestro punto de vista, para nosotros es un viaje astral, pero para ellos era algo más normal, algo, lo veían de una manera diferente. Pero esto era muy común en las civilizaciones antiguas y así es como obtenían información. Es como decían los sirianos, es mejor eh, es posible encontrar información pensando menos que pensando más. Y bueno, em, hay que recordar que los viajes astrales suenan muy interesante, pero sí hay que estar aterrizados y siempre pidiendo apoyo a nuestros guías o en cualquier ser que creamos que nos puede ayudar. Al final de cuentas, nuestra intención lo que cuenta. Y, y bueno, si se me pasa algo que no haya dicho sobre este tema, pues lo escriben en los comentarios y después probablemente vamos a hablar de esto más tiempo. Pero recuerden, suena muy interesante, pero sí hay que vivir consciente y hacer las cosas bien. Si no, puede ser un poquito peligroso, pero la idea es hacer todo conscientemente. Y bueno, eh, dejen sus comentarios con preguntas, videos que quieran que reaccione, es decir, que los analice de mi punto de vista. Hay varios que tengo pendientes y bueno, voy a subir este video y después voy a hacer otros y así vamos interactuando. Pero bueno, no dejen de escribir y nos vemos en el siguiente video. Gracias.